Que el Dios Todopoderoso te bendiga más. Hoy bendigo, gloria a Dios, a cada pastor, a cada evangelista, a cada persona que por consiguiente tiene ese deseo y esa voluntad de predicar el Evangelio de Dios desde una perspectiva muy verdadera, aplicada a las Escrituras, la palabra del Señor. ¿Has escuchado la palabra profecía? ¿Quieres aprender a manejar la profecía? ¿Quieres aprender a manejar el conocimiento de las Escrituras y estar de acuerdo con la senda antigua? Dios es un Dios que no cambia. Él no tiene sombra de variaciones. ¿Por qué? Porque Él no tiene partes que lo compongan. Por lo tanto, Dios es espíritu. Cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, a la palabra del Señor, es necesario nosotros ir un poco más allá, hacia donde otras personas no se atreven a llegar. ¿Por qué causa? Por el miedo, por el temor. Muchas veces, cuando nosotros nos hallamos una gran verdad en las Escrituras, en la palabra de Dios, ¿sabe qué es lo que hacen muchos? La ponen a un lado, porque ellos lo primero que dicen, bueno, esto no es lo que acostumbramos nosotros a predicar, no es lo que comúnmente se cree, no es lo que se piensa dentro del seminario, no es lo que nos han enseñado en la escuela bíblica, no es lo que nos han enseñado en el estudio bíblico. Por lo tanto, desechamos o aislamos la palabra de Dios. Hoy quiero darte un pequeño resumen del libro de Apocalipsis, para luego irte enseñando capítulo a capítulo, versículo por versículo, palabra por palabra, en, en este viaje por Apocalipsis. Aquí en nuestra página vas a lograr obtener toda la información, la enseñanza bíblica. Lo único que puedes hacer es compartir, seguir esta página y compartir con alguien que lo necesite, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Cuando nosotros nos acercamos al libro de Apocalipsis, lo primero que debemos tener en cuenta es que Apocalipsis no se llama Apocalipsis. Ese es el nombre que por consiguiente las personas, los del canon doctrinal, le pudieron nominar o llamar. Apocalipsis es el libro de la revelación, gloria a Dios, pero no es lo que Juan quiso llamarle. Sin embargo, hay un error doctrinal cuando nos acercamos al libro de Apocalipsis o al libro de las revelaciones. Y lo primero es que el predicador, el maestro, se concentra a explicar o hablar diciendo ¿qué cosa? Que este es el Apocalipsis de Juan. Cuando nosotros miraremos detalladamente el libro de Apocalipsis, entonces descubriremos que esta no es la revelación de Juan. Si nosotros leemos el versículo 1 del capítulo 1 de Apocalipsis, nos dice la revelación de Jesucristo. Ya esa palabra es muy relevante e importante y no podemos cambiarla. No podemos cambiarla por las opiniones de las personas que a nivel general ellos tienen en cuanto a las escrituras o a una interpretación. Nosotros debemos dejarnos guiar por cada palabra en detalle, gloria a Dios, y no podemos cambiarla. Debemos nosotros más bien cambiar nuestra metodología de interpretación como errada. Aquí vemos que ya hay una información importante, y es que Apocalipsis no es la revelación de Juan, no es el Apocalipsis de Juan, es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Está hablando del Padre.
Y ese Padre le dio esa revelación al Mesías. Y dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Por consiguiente, se observa que el Padre le da esta revelación al Mesías, es decir, toda esa herencia de manifestación y de revelación. No podemos cambiar eso en las Escrituras, en la palabra de Dios. Ahora el Mesías recibe esa autoridad y comparte esa revelación a modo de manifestación. ¿A quienes? A sus siervos, aquellos que han decidido seguir, regirse por las Escrituras, por la palabra del Señor. Dice las cosas para manifestar las cosas. Está hablando de acontecimientos, de eventos escatológicos, gloria a Dios. Por la escatología bíblica es el conocimiento que se tiene a través de las Escrituras de las cosas que sucederán en los últimos días. Aquí en el estudio de Apocalipsis aprenderemos qué significan los últimos días y podremos preguntarnos, ¿estamos en los últimos días? El capítulo 1 de Apocalipsis nos habla acerca de la revelación de Jesucristo. Lo que nosotros podremos aprender dentro de este capítulo es acerca de la identidad del Mesías. Y hay algo que debemos detenernos un poco en este capítulo y es cómo es revelado el Mesías en este capítulo, y lo que debemos tener en cuenta es que si no conocemos a Jesús tal como la profecía o la revelación lo manifiesta a Él, nuestra salvación se encuentra en riesgo. Si nosotros analizamos, ahora se observa en este capítulo una manifestación del Mesías, pero hay unas salutaciones a las 7 iglesias y cada una con detalle expresa y manifiesta ese nombre de cada una de las congregaciones. Se presenta como una visión del Hijo del Hombre. Esa palabra para visión debemos tenerla en cuenta que para nosotros poder entender Apocalipsis necesitamos estudiar a los profetas. Y cuando hablamos de estudiar a los profetas, no estamos hablando de seguir la secuencia de los profetas de este tiempo que estamos viviendo. Estamos hablando es de los profetas bíblicos. Isaías, gloria a Dios, que es el profeta mayor. Isaías, Jeremías, gloria a Dios, y por los que siguen dentro de este marco de la profecía bíblica. Para nosotros poder entender y comprender Apocalipsis, necesitamos sentarnos a estudiar al profeta Isaías. Gloria a Dios. Por lo tanto, la palabra visión que vemos aquí tiene que ver con lo que Isaías tuvo. Él tuvo una visión, pero si observamos en Apocalipsis, Apocalipsis se ajusta a una revelación. Esa revelación que el Mesías le da a sus siervos, se las manifiesta acerca de las cosas que deben suceder pronto. Ese es el manejo adecuado de manejar, explicar las escrituras a la luz de la profecía bíblica. Entonces, habla de una visión que tiene, gloria a Dios, en este caso, que tiene Juan. Pero Juan, por consiguiente, se analiza en las escrituras que una visión es lo que tiene Isaías, pero aquí en el libro de Apocalipsis son revelaciones. Las revelaciones son las que se ajustan a la visión. Y mire, cuando nosotros observamos en las escrituras, en el capítulo 1, se ve esa visión del Hijo del Hombre. Esa terminología del Hijo del Hombre es importante. ¿Por qué? Porque está hablando cuando Él se hace un hombre, cuando Él se hace un ser humano y habita entre nosotros. Aquí la palabra de Dios nos revela que Él se manifiesta en medio de las 7 iglesias, camina en medio de los 7 candelabros de oro. Bendita la gloria del Señor. Y eso es una revelación importante que la vamos a ir
estudiando a la luz que vayamos, nosotros, por ejemplo, estudiando el libro de Apocalipsis, hay un error que se tiene que ver desde Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2, el capítulo 3, gloria a Dios, hasta el capítulo 3 habla de las 7 iglesias. Y lo que nosotros llegaríamos a corregir es que cuando nos habla de las 7 iglesias, ¿sabe qué nos enseñan en el seminario? A la luz de la teología, nos enseñan que el pasaje cuando nos habla de las 7 iglesias o las 7 congregaciones, son 7 tiempos, 7 edades de cumplimiento en la profecía bíblica en los cuales pasará la historia de la iglesia. Eso es un error. ¿Sabe por qué es un error? He escuchado a personas decir, bueno, sucede es que cuando el arrebatamiento logre suceder, el Señor va a encontrar aquí en la tierra, va a encontrar creyentes como a la iglesia en Éfeso, va a encontrar creyentes como la iglesia en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardi, Filadelfia, la Odisea. Pero no es cierto. A la luz de las escrituras, cuando estudiamos desde una forma muy seria, muy dedicada el libro de Apocalipsis, descubrimos que las 7 iglesias no son metáforas, son iglesias literales. Ellas no están representando 7 tiempos, están hablando de en ese entonces la condición de cada una de esas congregaciones, pero que a la medida que vayamos estudiando Apocalipsis, nos daremos cuenta de lo que en verdad quiere enseñarnos Dios a través de este estudio bíblico de Apocalipsis. El capítulo 4 nos está hablando de una adoración celestial y lo que hay allí, gloria al Señor, dentro de esta palabra tiene que ver con alguna simbología. Debes tener en cuenta que para nosotros poder estudiar detalladamente el libro de Apocalipsis, debemos concentrarnos en cada una de las palabras. El libro de Apocalipsis, el 70% de sus palabras son metáforas. Gloria a Dios, son ilustraciones que tienen que ver con simbologías. El 30% de la escritura que se lee en Apocalipsis es literal. Por lo tanto, debes entender el lenguaje de Dios en el libro de Apocalipsis. Si nosotros miramos, por ejemplo, habla de una ropa, habla de un vestido de ropas blancas en el capítulo 4, habla de la adoración celestial donde será, habla de la trompeta, habla de sube acá, y recuerdo que en algún momento cuando esta palabra sube acá que aparece en el capítulo 4, se observa de una forma errada aplicándola al arrebatamiento. Si puedes analizar, aquí no está hablando en el capítulo 4 de arrebatamiento. Debes detenerte y analizarlo. ¿Por qué? Porque si estuviera hablando de arrebatamiento, entonces no dijera sube acá, sino suban acá. Lo que está aclarando el capítulo 4 es que el Espíritu de Dios le está hablando a Juan y lo invita a entrar en esa transición, a entrar en esa revelación, gloria a Dios, para tener que Dios llevarlo, sacarlo fuera de este mundo, solamente a Juan, y poderle dar las revelaciones. Aquí hay algo que en modo de aplicación también suele ser algo muy peligroso. Hay personas que ellos son los que frecuentan hablando en sus asuntos de revelaciones cuando hablan que Dios los sacó fuera de este mundo, los llevó al cielo, los llevó al corazón de Dios, les dio 7 días, 3 días, una semana de estar en esa experiencia espiritual al infierno, haciendo tantas cosas. Eso es muy peligroso creerlo. Ahora, ¿qué nos revela la palabra de Dios? Las revelaciones que no son cuestionadas, son las revelaciones que son basadas bajo la inspiración
del Espíritu de Dios, en este caso Apocalipsis. Todas las que están escritas en la palabra de Dios no deben ser cuestionadas. ¿A qué me refiero con eso? Deben mantener un cumplimiento. El mundo, lo que pueden escuchar, alguna de estas visiones, revelaciones, palabras proféticas, debes someterte a cumplirla. Pero hoy por hoy, cuando no es una profecía que está escrita en la palabra, sino de alguien que profetiza, que tiene un sueño, que tiene una revelación, esas cosas deben ser cuestionadas a la luz de las escrituras. La palabra de Dios lo dice, que hay que escudriñar, hay que examinar las profecías, los sueños y todas algunas cosas. Donde hablo de la peligrosidad que hay dentro de las aplicaciones de estas escrituras, es lo siguiente. Algunas personas, ellos creen que pueden salir de su cuerpo y flotar, viajar por el mundo espiritual. A eso se le llama desdoblegamiento corporal. Dios nos enseña a través de las revelaciones que Él le dio al apóstol Juan. Y aquí vemos eso que Dios le dice: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Vamos a llegar a conocer el significado de la palabra vengo pronto, las cosas que deben suceder pronto, ya. ¿Qué significan a la luz de las escrituras? Ahora, el capítulo 4 es un capítulo que por consiguiente nos enseña cosas muy importantes, como hablar de un mar de vidrio semejante al cristal. Debes saber que está hablando no en un asunto literal, sino es metafórico, gloria a Dios. Y debemos llegar al significado de lo que allí representa o nos está hablando del mar de vidrio semejante al cristal. Gloria a Dios. Podemos observar que en este capítulo hay una adoración celestial. Este capítulo nos enfatiza, nos revela todo el propósito de Dios para con su pueblo. El capítulo 5 del libro de Apocalipsis nos está hablando del rollo y el cordero. Históricamente, cuando una persona es gobernante, es un rey, es un príncipe, es un rey, una persona que se llega a sentar en un trono, es la que tiene la capacidad de tomar un rollo, escribirlo y abrirlo, poderlo leer a la luz del pueblo. Gloria a Dios. Aquí lo que está haciendo alusión en este capítulo, y es que vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora, este rollo que está escrito por dentro y por fuera ya te deja una interpretación, algo que es para llamar la atención, que es que Dios quiere que nosotros nos conectemos con la revelación. La revelación está tan cerca de nosotros, solamente hay alguien que nos las va a manifestar. Y por supuesto, este es el Mesías. Hablando acerca de los 7 sellos, gloria a Dios, y dice el versículo 2 que vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: quien es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Este capítulo nos está hablando de la obra que única y exclusivamente el Mesías, con característica del Cordero. ¿Por qué es presentado el Mesías como el Cordero aquí en el capítulo 5? Porque nos enseña, esa palabra para Cordero tiene que ver con un animal. Y ese animal que está dispuesto, está en la capacidad de ser sacrificado, nos enseña que Él es el verdadero Cordero, ese Cordero inmolado, y por supuesto, ese Cordero que es el que va a pagar el precio por nuestras almas y nos va a dar completa salvación. Por eso es necesario que usted esté atento al estudio bíblico de Apocalipsis por capítulos, versículos, palabras y letras en esta página. Y usted pueda compartir con muchas personas y pueda predicar el evangelio del reino. Por eso lo estamos haciendo. En el capítulo 6, dentro de esta introducción de Apocalipsis, para que la compartas con las personas,
El capítulo 6 nos habla acerca de los sellos y por lo que este capítulo nos manifiesta, que nos revela, nos está revelando que hay unos sellos, por supuesto, en el capítulo 5, que están escritas en ese libro y que solamente el Cordero puede desatar y abrir su sello. Esa palabra para desatar debes tenerla en cuenta en que está hablando de alguien que tiene poder y autoridad para hacer aquello y de desatarla, desatar sus sellos y leerla. Es solamente el Mesías revelar. Esta es la revelación. Apocalipsis no es la revelación de Juan, es la revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien se la dio el Padre, el Abba. Aquí nos está revelando Apocalipsis que hay una completa unanimidad en la tridimensionalidad de un Dios que se revela, que se muestra en todo su propósito en tres divinidades, en tres personas muy importantes, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo del Señor.